importante es el orden y la organización. ¿Vale? Y entonces, es fundamental para que una empresa pues, sea competitiva, para que una empresa pueda resolver rápidamente pues, cuestiones relacionadas con los proveedores, con los clientes, para solucionar pues, reclamaciones que nos hagan los clientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, incluso, aunque sea una cuestión de documentos digitales, ¿vale? Es fundamental, ¿vale? Tener una organización. Yo no sé, ¿se acuerdan el año pasado cuando veíamos sistemas operativos? Que yo les hablaba de una cosa que se denominaba la organización en carpetas, por algo de carpetas o directorios. ¿Me recuerdan? Que había un directorio raíz y de ahí sacaba subcarpetas y de ahí podía sacar a su vez subcarpetas y con lo cual dentro de cada carpeta o subcarpeta íbamos introduciendo pues, documentos en este caso con formato digital. ¿Vale? Pues obviamente también esa información, si son documentos en formato papel, ¿vale? O en formato físico, pues obviamente tiene que tener un orden y una organización, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Que no me podéis ver? ¿Quién no me ve? Yo me veo. Pues Mónica si ve, pues entonces Ligia, el problema es tuyo. ¿Vale? Entonces, aquí yo les hablo, les he puesto este documento que habla sobre el archivo de la documentación. En primer lugar, les hablo de que no es lo mismo clasificar que ordenar que archivar. Aunque pueda parecer lo mismo, no es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué diferencia creen que puede haber entre clasificar y ordenar? Para ordenar previamente tienes que haber clasificado o puedes ordenar una cosa que no está clasificada. Pregunta de examen. Es decir, yo por ejemplo, imagínense que ustedes tienen todos sus apuntes de todas las asignaturas, todos mezclados. Y ustedes lo que quieren, obviamente lo pueden ordenar, pueden poner uno encima de otro, ¿vale? Pero yo lo que haría primeramente, ¿qué haría? Empezaría a separar y diría, vamos a clasificar lo de COP por un lado, lo de CIA por otro, lo de GTH por otro, ¿vale? Lo de todas las asignaturas. Y luego, cuando lo tuviera clasificado, entonces luego, por ejemplo, dentro de COP, digo, pues venga, tema 1 por un lado, tema 2 por otro, tema 3 por otro, y así lo voy poniendo todo en cada carpeta, ¿vale? Y luego, cuando ya lo he ordenado, es lo que yo estoy diciendo ahora, lo meto, por ejemplo, en cada carpeta, lo archivo, ¿vale? Entonces, clasificar no es lo mismo que ordenar, y clasificar y ordenar no es lo mismo que archivar, ¿vale? Son cosas que pueden parecer parecidas, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, en toda empresa también se tiene que hacer esto. Primero clasificar los documentos, luego ordenarlos y luego archivarlos. ¿Vale? El archivar también lo podemos relacionar con lo que se denomina el espacio físico, donde las cosas se almacenan, donde las cosas se guardan. En esta parte que yo les he puesto, no vamos a hablar de archivos físicos, ¿vale? No vamos a hablar de incluso los tipos de archivos que nos podemos encontrar, archivos físicos, ¿vale? Es lo que se suele hablar de un archivo principal, un archivo secundario, luego existe lo que incluso se denomina el archivo pasivo, que son todos aquellos documentos que algunos no tienen ninguna validez, se llaman una cosa, se llama el pasivo, ¿vale? Y luego, si son documentos que digamos que no se van a usar para nada, incluso luego se puede proceder a su destrucción. Por ejemplo, yo trabajé en el archivo de un gran hospital, entre comillas, ¿vale? Y entonces había un archivo activo, que era donde estaban, digamos, las historias clínicas de aquellos pacientes que, digamos, que durante si no recuerdo mal, era durante un año se habían movido. Si durante un año ese expediente, esa historia clínica no se mueve, pues podemos entender de que a lo mejor la persona pues ya no vive allí, por ejemplo. Entonces pasaban a otro archivo. Entonces, cuando un doctor o doctora pedía un expediente, pedía un archivo,
primero teníamos que ir al archivo, digamos, activo. Y si no veíamos a nadie allí, pero el doctor o doctora decía, tenía, digamos, digamos la certidumbre de que esa persona previamente había pasado por su consulta, pues lo que hacíamos era ir al archivo pasivo. ¿Me entienden o no? Obviamente, un expediente de un paciente no se puede destruir. Se tiene que almacenar. ¿Por qué? Por si vuelve. Imagínense una persona que llega de urgencia, está vida o muerte, y resulta que hay que hacerle un montón de pruebas porque resulta que el archivo se destruyó. Y a lo mejor esa persona a lo mejor puede morirse. ¿Por qué? Porque hay que hacer toda una serie de pruebas previas y resulta que, pues claro, no dio tiempo. ¿Vale? Pues cosas como esas, ¿vale? Pues hacen que determinada documentación, pues digamos que no se pueda destruir, o luego otra se tenga que mantener durante varios años, ¿vale? Antes de que se pueda destruir, ¿vale? Bueno, aquí luego les hablo, este apartado de esta parte del archivo me he centrado en los métodos de clasificación y ordenación, ¿vale? Entonces, es muy importante para que ustedes puedan, obviamente, clasificar y ordenar, que se tenga que seguir un criterio, ¿no? Y lo importante es que se tenga que seguir un criterio, perdón, que en cada empresa sea sencillo de aplicar y por otro lado que sea un criterio que todo el mundo lo conozca. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo lo conoce, ¿qué pasa? No solamente eso, el gran problema es que se archive un papel donde no es. Imagínense una prueba clínica que se archiva en el expediente de otro paciente. Imagínense el pitote, en primer lugar, que no lo encuentra, que si no lo encuentra hay que hacerlo de nuevo, y que si ese papel está en el expediente de otra persona y se utiliza para hacer un diagnóstico y no se fija en el nombre, ¿qué puede pasar? Se puede armar un auténtico pitote. Yo les hablo del sector médico, ¿vale? Porque es donde yo, por ejemplo, tuve experiencia en eso, ¿vale? Pero piensen, yo he trabajado en otras empresas en las cuales, por ejemplo, no estaba bien archivado un pago a la Seguridad Social de cotizaciones y no se encontraba el documento y lo estaba requiriendo la tesorería y como no se archivó bien, se perdió. Y yo no sé por qué, ustedes se van a reír, pero generalmente los papeles tienden a perderse. Es como si hubiera en las oficinas un agujero negro que de repente los papeles desaparecen. O sea, el orden es fundamental y obviamente a la hora de archivar se tiene que seguir un criterio común. Entonces, ¿de qué va a ir la práctica hoy? Yo les he puesto aquí varios sistemas. Algunos son muy obvios, otros a lo mejor puede que no sean tanto. Entonces, me olvidaba siempre de eso. Siempre me olvido de abrir la actividad. Entonces, ¿qué sistemas son los que yo les he puesto ahí? Por ejemplo, el más obvio de todos, el sistema alfabético, ¿vale? Lo que pasa es que la cuestión de los sistemas es que no siempre podemos aplicar algunas veces lo más obvio, porque a lo mejor no lo podemos aplicar para el tipo de documento que vamos a usar, ¿vale? Entonces, ya se los abrí. Entonces, por ejemplo, el primero es el sistema alfabético. ¿De qué va? De utilizar el alfabeto, ¿vale? Para ordenar las cosas. Lo que pasa es que no siempre podemos clasificar simplemente por el alfabeto, sino hay que tener una serie de reglas. Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto algunas de ellas. Por ejemplo, si es un nombre propio, ¿vale? Se va a clasificar por el primer apellido. Lo que se denomina la palabra ordenatriz, la palabra que se va a tener en cuenta no va a ser el nombre, sino el primer apellido. Pero imagínense que haya dos clientes que tienen el mismo apellido. ¿Qué utilizamos entonces? Pues utilizamos luego el segundo apellido. E imagínense que tiene el primer apellido y el segundo apellido iguales. Pues
entonces utilizaríamos el nombre. Ya rizando los rizos, a lo mejor puede que haya dado caso, personas que tienen, si ustedes lo quieren saber, simplemente tienen que coger el DNI y mirar por detrás. Hay un sitio donde te dice el número de personas que en España tienen el mismo nombre y apellido que ustedes. ¿Vale? Pues esto, por ejemplo, sería un sistema alfabético para clasificar documentos por nombre. Por ejemplo, imagínense que, por ejemplo, hay una empresa que, por ejemplo, se llama Manolito Gafotas, hermanos de Manolito Gafotas. ¿Usaríamos hermanos de como palabra ordenatriz? Pues no. ¿Veis que pone en este caso esta palabra no se tendrá en cuenta? ¿Vale? En principio tampoco tendremos en cuenta, por ejemplo, si estamos ordenando nombres de empresas, por ejemplo, supermercado, el precio barato. Pues la palabra supermercado, ¿qué pasa? No la utilizamos tampoco. ¿Vale? Si son nombres de organismos o instituciones, en este caso sí se tienen en cuenta el nombre genérico. Si, por ejemplo, pues yo qué sé, hablamos de Banco de España, pues utilizaríamos, eso sí, la palabra banco como la palabra ordenatriz, pero sin tener en cuenta preposiciones, artículos o demás. Si hay una empresa que sea por siglas, ¿recuerdan lo de las siglas o acrónimos? Eso es una cosa que me encantaba a mí cuando era pequeño y estudiamos lengua. Yo, por ejemplo, tenía el libro de lengua y veía un montón de siglas o acrónimos. Por ejemplo, Renfe, por ejemplo, Talgo, por ejemplo, ¿qué más? Dígame alguno más que ahora se me ha ido. ¿Cómo se llama esto? Repsol, la 11. ¿Vale? Entonces jugábamos, yo y mis compañeros y compañeras, a hacer juegos de identificar las siglas o acrónimos. Por ejemplo, Talgo. ¿Saben lo que significa Talgo? ¿Lo han oído hablar? Talgo. No, eso es ave. No, no es de alta velocidad. Talgo no significa tren de alta velocidad. Tren articulado, ligero, boicocheo. Eso significa. ¿Vale? Es el ingeniero que lo diseñó. ¿Vale? Bueno, luego clasificar a través de un sistema numérico. Pues esto puede ser, por ejemplo, a través de los números. ¿Vale? Lo que pasa es que puede haber también lo que se denomina el sistema alfanumérico, que es que utilicemos letras y números. ¿Vale? Un sistema compuesto. ¿Vale? A la hora de ordenar, a la hora de archivar, a la hora de tratar de ordenar los documentos, podemos utilizar no solamente un sistema, sino varios. Por ejemplo, podemos utilizar letras y luego podemos utilizar números. Por ejemplo, en el archivo de este hospital, las estanterías eran por año. Pues de 1969 a 1980. De 1980 a 1985. Y así. Y luego dentro de cada número por fecha, ¿vale? Se agrupaba por apellido. Bien, entonces pues tú ya pues veías la fecha de nacimiento, veías la edad, pues venga, vámonos allí. Y dentro de allí pues buscabas ya por apellido, ¿vale? Este es el sistema cronológico, el de la fecha, ¿vale? Que puede ser ascendente o descendente. Si es ascendente, ¿qué quiere decir? Que va de lo más antiguo, es decir, empieza por los años antiguos, 1900, y vas a lo más nuevo, pues los más cercanos en el tiempo. Si es descendente, es al revés, ¿vale? Luego está el sistema geográfico. El sistema geográfico es que podemos ordenar en principio las cosas, por ejemplo, una empresa que tiene varias sedes, y la sede central recibe información y documentos de varias de sus sucursales. Pues entonces, un primer criterio de ordenación puede ser, primero, organizarlo por de dónde viene. Luego, dentro de ahí, por ejemplo, por cronológico. Y luego, dentro de ahí, por ejemplo, si, por ejemplo, esos documentos tienen números, por número.
de llegada, por ejemplo, también incluso. ¿Entienden de que no puede, es muy usual de que no haya un solo sistema de clasificación, sino que haya varios que estén enganchados y se usan a la vez? ¿Difícil esto? No, es tedioso. Y luego también otro posible sistema de clasificación por asuntos o materias. ¿Vale? Por ejemplo, en una empresa, un asunto o materia puede ser reclamaciones. Un asunto puede ser, pues, cartas de proveedores rechazadas. O, por ejemplo, otro asunto puede ser cliente, venta. Entonces, dentro de ahí, lo vamos luego subclasificando. ¿Vale? Pues de eso va criterios de ordenación que podemos utilizar para ordenar y gestionar nuestra documentación. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va la actividad? Quitemos lo de la nómina. Quitemos la guía de contrato. ¿Qué pasó aquí? Aunque yo veo que todo el mundo ya se ha metido a ver el tipo de actividad que es. Entonces, ¿de qué va la actividad? En primer lugar, se les pone dos situaciones de dos empresas. Hay una empresa que lo que hace al archivar la documentación, su criterio es al montón. ¿Vale? Entonces, ¿se está haciendo algo mal ahí? Luego, la empresa Z dice, los documentos son guardados según la fecha en la cual son realizados o bien se reciben. Es decir, ahí tenemos un criterio, que se guardan por fecha, pero resulta que se guardan solamente por fecha. Entonces le podemos encontrar albaranes, podemos encontrar facturas, podemos encontrar pues propuestas de pedido a proveedores, podemos encontrar pues resulta clientes que no están pidiendo artículos para nosotros venderles. Entonces, ¿ustedes creen que aunque tengan un criterio de ordenación se está haciendo bien ahí? Bueno, pues yo quiero que ustedes me expresen sus opiniones. Y entonces aquí luego hay una respuesta personal de ustedes. En su material de estudio o en las actividades que realizan o en los trabajos en los cuales ustedes trabajan, ¿siguen algún criterio de ordenación de la documentación? Pues díganme. ¿Vale? No digan, por ejemplo, cómo ordenan sus zapatos en su casa. Por ejemplo. Eso no. Yo lo hago así. Yo he visto casas en las cuales la zapatera es los zapatos amontonados uno encima de otro. Sí, por favor. Vale. Ejercicio 2. Esto es muy simple. Aquí hay una serie de palabras. Clasifíquenlas alfabéticamente. ¿Difícil? Luego, aquí lo que hay que hacer es, con el sistema que ya les he dicho, ordenar unos nombres. Esto pueden ser clientes, proveedores, lo que sea. Luego aquí, ordena según tu criterio los siguientes nombres. Como lo de arriba, pero miren a ver si hay algún problema en algún caso. Clasifica, ordena estas empresas, es decir, también, ¿se llama esto? Alfabéticamente. Clasifiquen, por ejemplo, pueden empezar por esta, que está más o menos facilota también. Clasificas, aquí vemos que tenemos letras y números. Esto pueden ser, por ejemplo, pedidos, facturas, lo que sea. Vale, pues yo lo que quiero es que ustedes me clasifiquen. ¿Cómo lo harían, por ejemplo, si estamos siguiendo en este caso un sistema alfanumérico? Luego aquí tenemos una serie de localidades y municipios y provincias. Pues clasifíquenmelo esto por comunidad autónoma, provincias y municipios. Y esta es por tema y por claves asignadas. En este caso es clave alfanumérica. Veis que hay unos temas que son, por ejemplo, asunto, construcción, transporte, recreativo, comercio, reparaciones. ¿Lo ven? Hay algunos que son comunes, ¿no? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo clasificaríamos y ordenaríamos estos documentos que tienen esta codificación con estos asuntos? Yo, por ejemplo, lo haría primero por tema
Incluso dentro de los temas, incluso lo podría clasificar por alfabético. Ya rezando al rizo, por ejemplo, podríamos empezar por comercio. ¿Lo ven? Y dentro de comercio, ¿veis que hay dos? ¿Hay dos o hay más? No, hay más. Pues entonces pues lo clasifican dentro de comercio. Y luego el 9 es simplemente, pues aquí vemos, es una opinión de usted. ¿Qué sistema de clasificación ustedes usarían para ordenar y organizar los albaranes que reciben de los proveedores? ¿Qué criterios seguirían para ordenar las fichas de los proveedores? ¿Qué criterios seguirían, por ejemplo, para ordenar las fichas de los trabajadores? De los 3 candados. Por ejemplo, Vanessa. Usemos el sistema, antes que nada, debe ser el sistema. Sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Si yo pongo aquí fichas de los trabajadores y no me dan más información, yo lo que rápidamente pensaría es agruparlos por alfabeto, orden alfabético, ¿no? ¿Sí o no? Pues tú pones aquí, yo los ordenaría, falta más información, por orden alfabético, utilizando primero el primer apellido, segundo apellido y nombre. Pues de eso va la práctica. Pues venga, leña al mono que te coma. ¿Es difícil? Es entretenido. Yo, por ejemplo, yo no quiero influir, pero por ejemplo empezaría por la serie. ¿Lo tenemos claro también en casa?